A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la verdad mintiera? Suena raro, ¿no? Como un cortocircuito en la lógica. Pero esta idea, que es de las más provocadoras que hay, es justo lo que vamos a desmenuzar hoy. Vamos a explorar cómo y sobre todo por qué la verdad podría engañarnos. Sí, la pregunta de por sí ya genera un cortocircuito. ¿Por qué miente la verdad? A primera vista parece solo un juego de palabras, ¿verdad? Pero resulta que esta contradicción es, en realidad, la puerta para entender mucho mejor cómo funciona el mundo. Así que vamos a sumergirnos en esto. Y no, para nada es un acertijo. Es que esta pregunta nos obliga, casi nos empuja, a cuestionar cómo se construye eso que llamamos realidad. Y hablo de todo, ¿eh? Desde las noticias que vemos cada día hasta esas creencias personales que defendemos a capa y espada. Esto se mete con la psicología, con la política y al final con la forma en que nos entendemos. Ok, para desenredar este nudo vamos a ir por partes, como si peláramos una cebolla capa por capa. Primero, vamos a ver que la verdad se hace, no se encuentra. Después, cómo el lenguaje, sin querer, la traiciona un poco. De ahí, pasamos a cómo nuestro propio deseo le da forma y cómo el poder la usa a su favor. Y al final, la última capa, una ficción que olvidamos que es ficción. La idea es llegar a una conclusión que, quizás, nos haga ver las cosas un poquito diferente. Muy bien. Primera capa. La verdad se hace, no se encuentra. Y esta, de entrada, es una idea fuerte. Porque estamos acostumbrados a pensar en la verdad como algo que está allá afuera, esperando a ser descubierto, como un tesoro. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si en vez de exploradores buscando un tesoro, somos más bien arquitectos construyendo un edificio? Ladrillo por ladrillo, con un plano, con una intención. Claro, la visión común es esa. La verdad se descubre. Es como si fuera una pieza de arqueología, ¿no? Enterrada por siglos, y solo hay que cavar y encontrarla. Pero la perspectiva que estamos analizando aquí es totalmente opuesta. Dice que la verdad se produce. No es un hallazgo, es una fabricación. Pensemos más bien en un taller, donde algo se forja, se ensambla, se pule, hasta que toma forma. Es un producto final. Y miren, esta idea no es nueva. Ya el filósofo Nietzsche lo dijo de una forma, bueno, muy directa. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que hoy llamamos verdad empezó como una metáfora, pero lo usamos tanto que se fue gastando y olvidamos que era solo una representación. Se endureció y ahora parece un hecho de piedra, cuando en el fondo era solo una interpretación que cuajó. Y aquí es donde encontramos la primera mentira de la verdad. Su gran truco es presentarse como algo objetivo, universal, puro. Pero en la práctica, esa supuesta luz blanca siempre pasa por un prisma, el prisma de una cultura, de una época, de una ideología, y se descompone en muchos colores, en muchas verdades distintas, cada una con su propia lógica. Ok, entonces, si cada verdad es un sistema, ¿cómo se conectan? ¿Cómo hablamos de una verdad a otra? Bueno, aquí es donde entra la segunda capa, la traición necesaria del lenguaje. Y sí, dije traición, porque esa herramienta que usamos para absolutamente todo, el lenguaje, no es tan inocente como parece. Es que, si lo pensamos bien, toda palabra es una metáfora. Por ejemplo, la palabra árbol. Esas 5 letras no son el árbol de verdad, ¿cierto? No tienen ni corteza, ni hojas, ni raíces. Son solo un sonido, un símbolo que usamos para referirnos a esa cosa que está allá afuera. El lenguaje, entonces, lo que hace es reemplazar la cosa real con su signo. Es como tener un mapa de un lugar. El mapa es súper útil para no perderse, claro que sí, pero el mapa no es el territorio. El lenguaje toma la experiencia real, que es caótica, inmensa, y la mete en cajitas, en símbolos ordenados. Y en ese proceso, inevitablemente, algo se pierde. Por eso se le llama una traición necesaria. Para poder hablar de una flor, para poder compartir esa idea, tenemos que, traicionarla un poco. Reducimos toda su complejidad, su color, su aroma a una simple palabra de 4 letras, flor. Y lo hacemos todo el tiempo. Es el precio que pagamos para poder comunicarnos. Hay un concepto filosófico, el de Heidegger, que lo explica genial. Para él, la verdad o aletheia en griego no es una descripción perfecta de la realidad, es más bien un acto de desocultar, de revelar. Imaginen que la verdad es una linterna en un cuarto oscuro. Alumbra una parte, la revela, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese acto de iluminar algo deja todo lo demás en la sombra, lo oculta. Así que cada revelación, por fuerza, implica un ocultamiento. Cada verdad tiene su sombra. Bueno, ya vimos la construcción social y el lenguaje. Ahora vamos a una capa más íntima, más personal.
La tercera capa, el deseo que se esconde detrás de la verdad. Vamos a ver cómo nuestras emociones y miedos moldean lo que consideramos verdadero. Seguro hemos escuchado 1000 veces la frase «esa es mi verdad». Y está bien, pero ¿qué hay detrás de esa afirmación? Muchas veces lo que llamamos mi verdad funciona más como una armadura, como una historia que nos contamos para justificar un deseo, para calmar un miedo, para protegernos de algo. Y en esto, Freud fue un genio, ¿no? Él se dio cuenta de que el inconsciente es un experto en disfraces. Se disfraza de verdad consciente. Nos hace creer que estamos tomando decisiones súper lógicas, súper racionales, cuando en realidad somos como marionetas y los hilos los mueven deseos, traumas o necesidades emocionales que ni siquiera reconocemos. Entonces, la mentira de la verdad en esta capa es que esconde su verdadero origen. Se presenta con el traje de la lógica, de la razón pura, pero en realidad nació en otro lado, en el deseo, en el miedo, en la necesidad. Es una verdad que cumple una función emocional, que nos sirve para algo, y esa es su razón de ser, aunque no lo admita. Y de lo personal, saltamos a lo colectivo, a lo político. Entramos en la cuarta capa, la versión de la verdad que impone el poder. Porque aquí la pregunta clave es, en una sociedad, ¿quién tiene la autoridad para decir esto es verdad y esto no? Para esto hay un concepto de Foucault que es fundamental, el régimen de verdad. Lo que él decía es que la verdad no anda por ahí flotando en el aire. Cada sociedad, en cada momento, tiene un sistema, unas reglas del juego, que determinan lo que se acepta como verdadero. Por ejemplo, lo que la ciencia consideraba verdad en el siglo XVI es muy distinto a lo de ahora. Y esas reglas, ¿quién las pone? Pues las instituciones que tienen el poder, el gobierno, la academia, los medios. Y claro, es aquí donde la verdad se vuelve una herramienta política muy potente. Se disfraza de neutralidad, de objetividad, pero muchas veces su función es servir a ciertos intereses. Legitimar un sistema económico, justificar una decisión política, mantener el orden social tal como está. En resumen, la verdad no solo sirve a la razón, a menudo sirve a los intereses del poder. Bien, hemos recorrido un camino, ¿eh? Vimos cómo la verdad se construye, cómo el lenguaje la distorsiona, cómo el deseo la necesita y cómo el poder la instrumentaliza. Ahora, en esta conclusión vamos a juntar todas las piezas. ¿Cuál es la imagen final que nos queda de todo esto? Y la idea final es quizás la más sutil, pero también la más potente de todas. Toda verdad, para poder existir, necesita silenciar algo. No se define solo por lo que dice, sino también, y muy importante, por lo que no dice, por lo que deja fuera, por lo que tiene que ignorar para que su historia tenga sentido. Entonces, para resumir todo, ¿cómo es que miente la verdad? Primero, al pretender que es objetiva. Segundo, al usar el lenguaje y necesariamente distorsionar la realidad. Tercero, al enmascarar nuestros deseos y miedos. Cuarto, al servir a los intereses del poder. Y quinto, su mentira más silenciosa, al excluir todo aquello que no encaja en su narrativa. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de este análisis. La verdad miente. No porque sea deliberadamente falsa, sino porque en el fondo toda verdad es una forma de ficción que olvidó que lo es. Es una historia que nos contamos, un modelo del mundo, que funcionó tan bien que se nos olvidó que era solo eso, un modelo, una construcción. Entonces, si esto es así, si cada verdad es una especie de ficción, la pregunta importante cambia. Quizás ya no se trata de buscar la verdad absoluta. La pregunta que nos queda entonces es, ¿qué ficciones elegimos para vivir? ¿Y por qué elegimos esas y no otras? Hay que dar la reflexión.